bueno, el día de ayer me faltó algunos slides en las cuales debía demostrarle la acción de los anticoagulantes, que es muy importante cuando se habla de trombosis venosa profunda o de pacientes que necesiten anticoagulación, ya sean porque tienen prótesis o fibrilación auricular, ¿no? Bueno, entonces las heparinas regulares, la de alto peso molecular, ¿no? Se une a la trombina, a la antitrombina 3, ¿no? La cual sufre un cambio conformacional en su estructura e inhibe a la trombina y al factor 10. Las heparinas de bajo peso molecular tienen una acción, una vida media menor, ¿no? Y de 12 horas, y la inhibición inhiben más al factor 10 que a la trombina, ¿ya? También se unen en la trombina a la antitrombina, ¿no? Estas heparinas se unen a la antitrombina para así inhibir a la trombina, que es el factor 2, pero con menor, dijéramos, menos fuerte. En cambio, inhiben más potentemente al factor 10. Esa es la diferencia, ya que tienen que saber. Entonces, inhiben las heparinas de bajo peso molecular al factor 10, pero también a la trombina, pero al factor 10 con mayor potencia. El dabigatran es un nuevo anticoagulante orales. Dabigatran, también hay el irudina, que es por vía intravenosa, inhiben a la trombina, que es el factor 2A, ¿no? ¿Ya? Entonces, inhiben a la trombina. Entonces, es importante que ustedes recuerden esto, ¿no? El dabigatran y las irudinas inhiben a la trombina, o que es el factor 2. La siguiente. El rivaroxaban, el apixaban y las fondaparinux, que es por vía intravenosa, inhiben al factor 10A. Muy bien, nos vamos a ocupar de la morfología. Muy bien, cuando nosotros tenemos un frotis de sangre periférica que se debe hacer a todos los pacientes en general, ¿no? Y tenemos niños con anemias, entonces debemos de ver el frotis periférico, ya que ustedes saben que existen enfermedades congénitas que se acompañan de anemia a veces desde el nacimiento y a veces desde la infancia, depende de la severidad. Ya, entonces nosotros requerimos de una valoración exhaustiva del laboratorio para hacer el diagnóstico y tratamiento definitivo de cualquier, dijéramos, anomalía en los glóbulos rojos. Podemos encontrar anomalías en los glóbulos rojos, en la forma, en el tamaño. Podemos encontrar alteraciones en las plaquetas, pueden ser microplaquetas, macroplaquetas, o inclusiones en los leucocitos, ¿no? Como las granulaciones tóxicas, pueden haber, como les digo, alteraciones en el glóbulo rojo o eritrocito que son visibles al frotis de sangre periférica, la coloración de Wright. Entonces, es necesario que ustedes aprendan a hacer el frotis de sangre periférica. Entonces, una vez que ustedes ya vuelvan a hacer sus clases normales o cuando hagan el internado, tienen que aprender a hacer un frotis de sangre periférica y hacer la coloración. Entonces, en la valoración de los problemas hematológicos, el hemograma resulta ser lo más importante, ¿no es cierto? El hemograma completo. ¿A qué se denomina completo? Al nivel de hemoglobina, al nivel de leucocitos y plaquetas. Los nuevos aparatos computarizados te dan también valores de las constantes corpusculares y también valores de los volúmenes plaquetarios, del recuento de Matías, etc. Ya la máquina lo hace. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos frente a una anemia, entonces debemos de pedir un hemograma completo que incluye hemoglobina, leucocitos y plaquetas para ver las 3 series. El recuento de reticulocitos que nos sirve para ver
si es una anemia hemolítica o es por una causa hemorrágica. O sea, los reticulocitos van de 0,5 a 2, entonces pueden estar aumentados en casos que haya una anemia hemolítica o una hemorragia. La ferritina viene a ser los depósitos de hierro en sangre. Es una proteína de fase aguda que también en procesos inflamatorios puede subir. Otro depósito que existe en el cuerpo, pero ya en los tejidos, ¿no? Y que puede solamente verse con coloraciones especiales en la médula ósea, son la hemosiderina, que se tiene que hacer una coloración de azul de Prusia para ver los depósitos de hierro en la médula ósea. Y para definir también si la anemia es por deficiencia de ácido fólico o vitamina B12, los podemos hacer en sangre. Las constantes corpusculares, como ustedes ven, si yo no cuento en un laboratorio con dosaje ferritina, ácido fólico, B12, lo mínimo que puedo sacar es las constantes corpusculares y eso nos va a servir para diferenciar a las anemias en anemias microcíticas, anemias macrocíticas o anemias normocíticas normocrómicas. Estos parámetros se obtienen actualmente, como les dije, en los contadores automáticos. Estos son rápidos y precisos. En menos de 5 minutos tenemos el resultado. La siguiente. Entonces, para identificar la anemia se emplean las cifras de hemoglobina y hematocrito. Las cifras promedio en cualquier población normal para hombres y mujeres varía alrededor de la media con una distribución de Gauss, ¿no? Entonces nosotros tendríamos que hacer en toda la población de Arequipa, que es 1 millón de habitantes, hacer una muestra que represente al millón y saber cuáles son nuestros valores normales, ¿no? En una muestra significativa, ¿no? Que puede ser el 10%, tendríamos que hacer en 100.000, ¿no? Pero eso debería encargarse pues, de los hospitales, ¿no? De saber en ese hospital cuánto de anemia hay. Es un trabajo muy importante que puede ser un trabajo de investigación, ¿no? De todas las muestras, como vimos en un trabajo en Estados Unidos, de que en la India hacían qué tipo de anemia tenían todos los pacientes que ingresaban al hospital en todo un año y vieron qué tipo de anemia, qué le dieron el tratamiento, en qué terminó cada paciente. O sea, el examen era bien minucioso y se hacían seguimientos a los pacientes con anemia. La siguiente. La hemoglobina depende de, como les dije, al libro referencial. Este es el libro de Winthrop, o también pueden utilizar de la OMS o el del Balcel, pero cuando ustedes se refieran al valor de hemoglobina, tiene que ser referido a un libro, ¿no? Entonces, la hemoglobina en hombres es 16 más menos 2 y en mujeres 14 más menos 2. El índice promedio de los eritrocitos, el volumen corpuscular, 90 más menos 9, la hemoglobina corpuscular media es 32 más menos 2, y la concentración de hemoglobina corpuscular media, 33 más menos 3, ¿no? Entonces tenemos que saber esos valores. Cuando el volumen corpuscular está bajo menos de 90, 70, por decir un ejemplo, entonces nos habla de microcitosis. Pero cuando está más de 100, nos habla de macrocitosis. Puede ocurrir errores con la glucosa alta o la hipernatremia. Eso tenemos que tener en cuenta, ¿no? En el frotis de sangre resulta el examen más preferencial del hematólogo, de los hematólogos que tienen cierta experiencia en ver frotices, ¿no? Es más importante. Y el patólogo clínico, quien es el que procesa la muestra de sangre, debe estar muy, dijéramos, muy entrenado para poder ver este frotis, ¿no? Y entonces a veces se tiene que pedir exactamente frotis periférico y las máquinas ahora lo leen anormalidades, eso es lo importante. Entonces la forma de los eritrocitos puede arrojar información adicional en cuanto a la naturaleza de la anemia. Cuando es del tamaño, cuando hay alteración en el tamaño se llama anisocitosis y de la forma es poiquilocitosis, ¿no? Pero generalmente las dos están asociadas. Anisopoiquilocitosis, ¿no? Te manifiesta.
O sea, no solamente hay anisocitosis aislada, sino también va unido a la poiquilocitosis. Entonces, de forma y tamaño están generalmente asociados. Así, la morfología del frotil suministra más información de la anchura del glóbulo rojo, ¿no? Entonces, por ejemplo, la microcitosis, ¿con qué se compara el glóbulo rojo para tener una idea en la morfología cuando miramos al microscopio? Con el tamaño de un linfocito. Entonces vemos un linfocito y buscamos un glóbulo rojo y vemos, debe ser del mismo tamaño. Si no, tendríamos nosotros que imaginarnos, ¿no? Entonces, no, en la práctica es así. El tamaño del glóbulo rojo parecido al mismo que el linfocito. ¿Ya? Luego vemos igualmente, ¿no? El linfocito, si es muy grande, es macrocito. Luego vemos el linfocito, si es muy chiquito y muy redondo, se llama esferocitos. Y de pranocitos es como en forma de plátano, en forma de hoz, ¿no? En los pacientes que tienen anemia falciforme o anemia de pranocítica o hemoglobinas S, ¿no? Que es lo mismo. La siguiente. Otros cambios en la forma, hay cuerpos de inclusión dentro de los glóbulos rojos, ¿no? Cuerpos nucleados que cuando hay anemias hemolíticas, esos se vuelven con punteado basófilo, hay alteraciones en los glóbulos rojos cuando el paciente es sometido a esplenectomía y se encuentran dentro del glóbulo rojo puntos rojos y se llaman de Howell-Joly cuando hay pacientes esplenectomizados. La eliptocitosis, como vamos a ver las láminas, como son alargadas como cigarrillos, ¿no? También es una alteración de la membrana de los glóbulos rojos. La siguiente. Ahorita vamos a ver las imágenes. La siguiente. Entonces, miren acá, estos son los glóbulos rojos, ¿no? Glóbulos rojos que parecen un poco grandes. Pero ¿qué tendría que identificar yo? Un linfocito. Entonces, en este campo no hay linfocitos. Estas son las plaquetas y miren el color. Algunos tienen diferente forma, ¿no? Y tamaño. Y el color, miren, no tienen todos el mismo color. Este debe ser el color de todos, homogéneo. Pero algunos tienen un punto blanco en el centro. Entonces hay un poco de hipocromía. La siguiente. Entonces aquí se ven los glóbulos rojos un poco grandes, ¿no? Grandes, aquí tenemos plaquetas, este es un segmentado. La siguiente. Acá tenemos un eosinófilo que tiene unas granulaciones que son, al mirar son muy bonitas, son anaranjadas. Acá tenemos el glóbulo rojo, pero específicamente son los granulocitos eosinófilos, ¿no? Ya, la siguiente. Estos son eosinófilos en banda, miren, segmentados, estos son segmentados y en banda. Este es un basófilo, también es importante al mirar al microscopio, ¿no? Que tiene coloraciones azulinas en el citoplasma y bastantes granulaciones, ¿no? Entonces, este es un basófilo. La siguiente. Este es un linfocito pequeño y miren, se tiene que comparar con el glóbulo rojo. Si son del mismo tamaño, se dice que ese glóbulo rojo es normal. Pero si encontramos un glóbulo rojo más pequeño que el linfocito, es un glóbulo rojo microcítico. Nada más. Tendríamos que verificarlo con el volumen corpuscular. La siguiente. Este es un monocito, ¿no? ¿no? El monocito y el linfocito es pequeño, ¿no? Y esta es una forma bigarrada, su núcleo es un poco feo, dijéramos, por eso es mono, pues monocitos, ¿no? Ya, la siguiente. Aquí hay neutrofilia. ¿A qué se refiere? A presencia de grandes cantidades de leucocitos. Pero también acá nos sirve para ver el tamaño de los glóbulos rojos. Miren, aquí parecen aros del calamar, acuérdense, fritos. Entonces, miren, redondos, y sin coloración en el medio. Entonces hay hipocromía. Ya no tenemos
cómo comparar con un linfocito, pero sí hay, la coloración está disminuida. Entonces, cuando un glóbulo rojo tiene todo coloreado, hay algunos que sí, y otros, como vemos acá, que no, ¿no? Entonces, aquí se dice hipocromía, hipocromía. Y acá hay neutrofilia, ¿no? Miren acá el núcleo de los neutrófilos, acá hay en exceso, hay 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, no es normal. Esta es una coloración para ver neutrofilia con el periódico de Sheep, ¿no? Para ver en los casos unas coloraciones especiales. La siguiente. Estas son los cuerpos de Dolly y granulaciones tóxicas. Bueno, no sé si podrán ver aquí, dentro de los segmentados, aquí hay granulaciones. Y esto es cuando hay sepsis. Este es un monocito reactivo, puede ser una mononucleosis, miren la forma, ¿no? Diferente, no es un monocito normal, dijéramos. Es un tanto anormal, grande, ¿no? Entonces, un monocito reactivo. La siguiente. Esto es un monocito, ¿no? Tiene, miren, la forma reniforme de un feto, ¿no? El núcleo de un feto, miren como la ecografía abdominal de una gestante, miren como la cabecita, la barriguita, todo. Tienen una granulación gris, ¿no? En el citoplasma, ¿no? Y unos gránulos purpúricos, ¿no? Finos en el núcleo. Algunas veces tienen vacuolas en el citoplasma. La siguiente. Esta es una linfocitosis reactiva por una mononucleosis. Miren la forma de los linfocitos, medios alargados, no como el que vimos inicialmente. Estos no son monos, sino son linfocitos en una mononucleosis. Y a veces se confunden con blastos, ¿no? Con blastos, los de laboratorio. La siguiente. Esta es una anomalía que se llama de la célula de la serie blanca. Hay miren los núcleos de los segmentados están separados como con lentes, ¿no? Acá hay una unión. Eso se llama Pellier-Huet, la H como J, Huet. Esa es una anomalía, miren estos. Es una anomalía, estos glóbulos blancos no funcionan normal. Es una anomalía que se tiene que diagnosticar lógicamente con el frotis. Entonces miren como lentes, ¿no? Acuérdense, Pellier-Huet. La siguiente. Aquí tenemos los blastos, que son la característica de la leucemia, pero esto es un blasto mielógeno de la serie mieloide, es una leucemia mieloide aguda, no muy bien diferenciada, ¿no? Ya miren, acá tiene nucleolos en su citoplasma, perdón, en el núcleo, y la forma bigarrada que tiene, ¿no? La siguiente. Esta es la M1, que puede confundirse con una linfática, puede confundirse. Pero acá el citoplasma es un poco más grande, más grande. Tiene nucleolo. Miren, tienen nucleolo toditas, es una lámina monomórfica, o sea, la misma forma tienen, ¿no? Y son blastos, tipo M1. La siguiente. Esta es la M2, miren, también son blastos más grandes, con granulaciones en su citoplasma. ¿Ya? La siguiente. Este es el cuerpo de Auer, esta línea que vemos en el citoplasma. Si encontramos nosotros esto en la M2 y en la M3, ya hacemos el diagnóstico de una leucemia mieloide. Esa es una leucemia promielocítica que aparecen hartos gránulos y el núcleo aparece dividido, ¿ya? Dividido. Entonces la división, acá miren esta hendidura y acá, bueno, no se logra ver, acá hay una hendidura. Entonces, esa hendidura, como los duraznos que abridores así que tienen una hendidura que tú los puedes romper igual, y tienen los corpúsculos de Auer, estos cuerpos de Auer, Rhodes-Auer. Ya, es una característica de la leucemia promielocítica. Acá tenemos la leucemia promielocítica aguda,
Miren los gránulos. Son promielos de la serie mieloide y que salen a la sangre periférica. Miren la cantidad de gránulos. Y en su citoplasma estos gránulos tienen sustancias procoagulantes que desencadenan la coagulación intravascular diseminada. La siguiente. Esta es una leucemia mielomonocítica. Estos son monos, pero miren, todos son monos. Esta es la médula ósea, está llena de monocitos, ¿no? Es la M4. La siguiente. Esta es una leucemia ya monocítica. La anterior era mielomonocítica, esta es monocítica, ¿no? Grandes, con el núcleo grande, el citoplasma grande. Esta es una leucemia mieloide crónica que les he mencionado que el diagnóstico, esto no es médula ósea, esto es sangre periférica. Y acá ven basófilos, ven los metamielocitos, mielocitos, ¿no? Estas son células que solo hay en la médula ósea, ¿no? Este mielocito, metamielocito, etc. Entonces, ¿se puede hacer el diagnóstico con sangre periférica? Sí, sí. Entonces, en la leucemia mieloide crónica, ¿qué hacemos nosotros en una médula? Identificamos célula por célula y se hace un conteo de 100, ¿no? Y eso se llama mielograma. Entonces, acá tenemos un linfocito, tienes que distinguir, este es un promielocito, este es un mielocito, este es un metamielocito, estas son células en banda, este es un neutrófilo, ¿ya? Entonces, esta es sangre periférica. Y entonces tienes que identificar cada célula. Neutrófilo, linfocito, este es un promielocito con citoplasma, con gránulos en su citoplasma. Este es un metamielocito, dijéramos, prematuro, temprano, ¿no? Y este es un mielocito ya maduro, y las en banda. La siguiente. Esta es una leucemia linfática aguda. Creo que ustedes podrían haber conseguido una mejor lámina. No se ve bien, pero es el tamaño del linfocito, ¿no? Y de la forma, y tiene nucleolo. La siguiente. Esta L2, miren, ¿no? Parecen linfocitos, pero hay de diverso tamaño. Tienen nucleolo con escaso citoplasma. Este es un linfocito normal, ¿no? Y estos son anormales. La siguiente. Entonces, miren acá, este es un linfocito, pero tiene vacuolas. Esto es una L3. La siguiente. Esta es una leucemia linfática crónica donde hay el 80% en sangre periférica o de CC. Normalmente hemos dicho de 25 a 40 hay linfocitos y acá encontramos más. El 80% son linfocitos maduros. No han visto acá, no tienen nucleolo, ¿ya? Son linfocitos maduros. Entonces, es una leucemia linfática crónica, LLC. Los griegos mucho les gustan las abreviaturas, LLA, LMA, etcétera, LLC. Crónica, leuquimia, no, linfocíticos, leuquimia, ¿no? Ya, la siguiente. Este es el fenómeno de Rouleau. Rouleau, esto es en francés, OU, Rouleau. Esto, AU es O, Rouleau. Entonces, O en pilas de monedas. Miren, todos los glóbulos rojos, eso aparece en el mieloma. Los glóbulos rojos se juntan como pilas de monedas. Acuérdense como ahora las pegan con Cintascoche y los soles, y entonces esa imagen tienen ahí. Esta es la leucemia de células peludas, o sea que tienen, miren, en el citoplasma se ve estos así, estas como pelitos, por eso Jairi de cabello, ¿no? Tienen unas prolongaciones, ¿ya? Esta es leucemia de células vellosas, o células vellosas, o células peludas, si quisiéramos decir en español, ¿no? O Jairi cell, ¿no? Jairi cell en inglés. La siguiente. Esta es la célula que el Ried-Sternberg, ¿no? En ojos de búho, que aparece en el linfoma Hodgkin, que es patognomónico del Hodgkin. Pueden haber otras enfermedades donde parecen las Sternberg, pero no nos confundamos. Eso ya cuando ustedes hagan la especialidad, ¿no?
y ahí se puede prestar a confusión. Y a la siguiente. Esta es la deficiencia de anemia, por deficiencia de hierro. Miren, hay anisopoiquilocitosis. Miren, los glóbulos rojos son diferente forma, tamaño, y el centro del glóbulo rojo, miren, acá está el linfocito. Lo comparas, está chiquito. Comparas con este, está chiquito. Con este, chiquito. Entonces hay microcitosis y el centro está blanco. Entonces hay una microcitosis e hipocromía. La siguiente. En la anemia perniciosa hay segmentación de los neutrófilos. Normalmente tienen 2, 3 núcleos y miren acá cuentan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 núcleos. Y miren los glóbulos rojos grandes. Los eritrocitos grandes. Entonces eso se llama macrocitosis. No solamente hay alteración en la anemia megaloblástica de los glóbulos rojos, sino también de los leucocitos. La siguiente. Acá tenemos, mira, la polisegmentación se llama de los segmentados, ¿ya? Polisegmentación. La siguiente. Estos son macrovalocitos, lo que están señaladitos, macrovalocitos grandes que aparecen también en las anemias megaloblásticas. La siguiente. Y estas son las células en lágrima, miren, ¿no? Teardrops, ustedes saben más inglés que yo, células en lágrimas, ¿no? Que aparecen en unas patologías de la sangre. Ya, la siguiente. Como en la mielofibrosis o en la metaplasia mieloide agnogénica, que es un tipo de síndrome mieloproliferativo. ¿Ya? Entonces, miren, células en lágrimas. La siguiente. Este es el punteado basófilo. Se ve a los glóbulos rojos ya no rojos, sino a celestes, medios azules. Esto es cuando hay anemias hemolíticas. Punteado basófilo. La siguiente. Estos son los reticulocitos que se hacen con la tinción de azul de crecilo, pero también en la actualidad se pueden hacer por citometría de flujo. Entonces son restos de RNA que quedan, que es con coloraciones especiales, con azul de crecilo, las podemos ver los restos de RNA, ¿no? Están aumentados los reticulocitos, hemos dicho, en la anemia hemolítica y en las hemorragias, y disminuidos en la anemia plástica. La siguiente. Esto es el basófilo, ¿no? Basófilo. La siguiente. Estos son los cuerpos de Howell-Joly, este de acá. Este es un glóbulo rojo con ese puntito, miren. Ustedes dirán, ¿qué es una tontería? Sí, acá también hay otro. Esos son posesplenectomía. Cuerpos de Howell-Joly. Hay que tener por eso dedicación al microscopio, no es rápida, así. Quien tiene que hacer hematología tiene que gustarle el microscopio. La siguiente. Y tener la vista fotográfica, mirar algo con observación y luego observarlo bien y luego colorearlo y luego pintarlo y etc. Esferocitosis. Hemos dicho, este es un trastorno de la membrana del glóbulo rojo en la cual les falta principalmente la espectrina, que es la que mantiene la forma del glóbulo rojo. Miren, este es un linfocito y miren de qué tamaño son. Comparando, este es bien chiquito, estos son más chiquitos. Eso se llama esferocitosis. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Lógicamente que nosotros solo tenemos el microscopio, pero en otros sitios le hacen dosaje de espectrina, banda 3, proteína E, la proteína 3 o la banda 3, etcétera, para ver su porcentaje, ¿no?, de espectrina y para ver si tienes la esferocitosis o no. Pero nosotros no tenemos solo el microscopio, entonces comparamos el linfocito con el glóbulo rojo. La siguiente. Esta es la eliptocitosis en forma de cigarrillos, ¿no?, de bastoncitos, miren. Es una forma también por alteración en la membrana del glóbulo rojo.
Este es el linfocito y se compara. No es normal, tiene que ser redondito, casi redondo, ovalado, ¿no? Ovalado, como el huevo. Acuérdense, la forma del huevo, así es el glóbulo rojo. Pero acá tienen en forma de palito, ¿sí? Eliptocitosis, la siguiente. Estomatocitosis, como un sándwich, ¿no? Acuérdense, un sándwich tiene, es la porción blanca en el medio, entonces es un pan partido en la mitad, y ese es un estomatocitosis. Spur cells, miren la forma de los glóbulos rojos, eso aparece cuando hay daño renal. Spur cells o Burr cells, ¿ya? Miren, grenados, ¿no? Parecen grenados. Miren esa forma. La siguiente. Nosotros solamente la morfología acá la repetimos con el nombre en inglés para que sea, ya no le cambiamos, ¿no? Hemos aprendido a aceptar esa nomenclatura. Acantocitosis. Acantocitosis, miren también la forma de los glóbulos rojos, ¿no? Que en la A-beta lipoproteinemia existe, ¿no? Se alteran los glóbulos rojos. Acantocitosis. La siguiente. Esto es cuando hay enfermedad de aglutininas, de crioaglutininas. El paciente supone, se va al MISTI, ahí están 5.000 metros, ¿no? Y se vuelven azules las manos, ¿no? Por el frío, es el fenómeno de Raynaud, pero quiere decir que hay crioaglutininas. Se pueden dosar en sangre y también se puede hacer un frotis, y miren cómo se aglutinan los glóbulos rojos, ¿no? Estos no son defectos de la lámina, sino es una enfermedad por aglutininas frías, ¿no? Las crioaglutininas, que es una enfermedad reumatológica, ¿no? La siguiente. En la talasemia. En la talasemia, acuérdense que es el diagnóstico diferencial de la anemia ferropénica. Es un defecto en las hemoglobinas, ¿ya? Hay déficit de la síntesis de la cadena alfa o de la cadena beta de la porción de la globina. Hay una porción hemoglobina. El hemo es el grupo hem y la globina son proteínas que pueden ser alfa o beta. Si falta la síntesis de alfa se llama alfa-talasemia y si falta la síntesis de la beta se llama beta-talasemia o talasemia menor. Y entonces son microcitosis, acá hay microcitosis. Las células target, ¿no? Hay anisopoiquilocitosis y acá no le debes dar hierro. Entonces, el otro día me han tocado como 3 pacientes con talasemia, bien interesante. Esto da en el Mediterráneo, ¿no? Y las hemoglobinopatías en el África. Pero como seguramente vinieron esclavos, ¿no? Vinieron los esclavos, los negros del África, el 8% de la población negra que vive en la costa, no pueden vivir en la selva ni en la sierra. Entonces, el 8% de la población negra en el Perú tiene hemoglobinopatías. La talasemia está relacionada a la raza blanca en el Mediterráneo y también, como de todo vinieron acá, también hay algunos, aquí en Arequipa, algunas talasemias. Ya, siguiente. La beta-talasemia en un homocigoto, o sea, que quiere decir que del padre y la madre tienen y el hijo nació con esta enfermedad. Miren la beta-talasemia, miren los glóbulos rojos, chiquititos, acá está el linfocito. Ya es un diagnóstico diferencial. Ahí me tomaron el examen, el último examen de medicina interna, me dijeron causas de microcitosis e hipocromía. Yo dije anemia ferropénica, talasemia, y no sabía, eran intoxicación por plomo y por aluminio y la anemia sideroblástica, pero en ese tiempo no lo supe, ¿no? Pero ya dije 2, dije, ¿no? La siguiente. Entonces, por eso se me ha quedado a mí que ustedes no van a pasar pato como yo. Esta es la hemoglobinopatía S o sickle cells en inglés, o depranocitosis o anemia falciforme. Miren los glóbulos rojos en os, aunque no se puede decir ahora en os, sino en forma de platanito, pues, y los enamorados en media luna ya, en media luna para los alumnos.
puede haber las dos cosas. Sí que el talasemia, o sea, sí que el CEL, o sea, la depranocitosis, anemia falciforme, con la talasemia. Se mezclan, ustedes saben que, y entonces acá tenemos en forma de media luna, ¿no? Cuando en cuarto menguante, ya que se imaginan, y los síquels, esto es, y la talasemia, que son, ¿no? Es los glóbulos rojos chiquitos, con un puntito en el centro, un puntito rojo, miren, todo blanco y un puntito rojo en el centro. Esto es talasemia. La siguiente. Estas son las anemias hemolíticas autoinmunes por anticuerpos calientes. Miren los glóbulos rojos, incluso salen ortocromáticos, o sea, serie joven a la sangre periférica. La siguiente. Y la púrpura trombocitopénica trombótica es muy característica de estas células en casco. Ahora que se usa el casco como protector, acuérdense, ¿no? Eso tienes que ver el frotis. Nosotros salvamos una vida de una colega mirando el frotis. Y resulta que pasábamos nosotros junto con el doctor Málaga el piso y emergencia para apoyarnos, ¿no? Porque a veces el piso estaba muy fastidioso y la emergencia era vacía, o al revés, el piso estaba tranquilo y la emergencia era horrible. Entonces, la púrpura trombocitopénica trombótica, que no la hemos tocado, es una anemia hemolítica, púrpura trombocitopénica a la vez, acompañados de daño renal y compromiso neurológico. Entonces, aquí el frotis periférico, las células en casco, es la que se encuentra en esta enfermedad. ¿Ya? Entonces, si encuentras, miren, acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, uy, hay hartos. Entonces, cuentan, ese es el diagnóstico, y el paciente tiene que ser sometido a una plasmaféresis. Entonces, en esa doctora tuvo suerte, ¿no? La colega vino, se hizo el diagnóstico como a la 1, y el doctor que tenía que hacer la plasmaféresis era un sábado, ya se fue, y entonces lo llamamos, no estaba la jefa de banco de sangre, porque ellos tienen el equipo, llamamos al otro médico, y el doctor ya se iba a la playa. Entonces vino con su short, su sombrero, y le dijimos, ella necesita plasmaféresis. La vio y era su compañera de promoción. Y dijo, ahorita regreso, voy a decirle a mi familia que no vamos este fin de semana, que no vamos. Y le salvó la vida, le hizo la plasmaféresis. Aquí miren, estos son los cuerpos de Howell-Joly. Esta es la hemoglobinopatía H, fácilmente confundida con anemia por deficiencia de hierro. O, ¿no? Miren acá. Acá miren cómo están los glóbulos rojos. Solamente se encuentra el aro, ¿no? Como aros, como acuérdense del calamar o un anillo. Anillos mejor para las chicas para que se casen, ¿no? Aros, aros. Y el centro sin color. Esa es una anemia ferropénica. Muy bien, entonces acá incubando la sangre podemos ver varias alteraciones. Cuando usamos el azul de crecilo, vemos los reticulocitos. También pueden ver los corpúsculos de Heinz, ¿no? En algunas enfermedades hematológicas, y en los recién nacidos con hemoglobina H se ven también inclusiones. Acá miren una macroplaqueta en una PTI. No lo hemos mencionado en clases, pero cuando hay la púrpura trombocitopénica inmune, las plaquetas se hacen grandes, macroplaquetas. Miren, esta es su hermanita, pero esta es gigante. Entonces, ¿por qué crecen? Crecen porque las pocas que quedan tienen que funcionar como 100 o como 1000. Es igual que los médicos que han quedado en el hospital tienen que trabajar como 1000, ¿no? Por eso le están dando el doble sueldo. Entonces, iguales acá, plaquetas, macroplaquetas o plaquetas gigantes. Ya, la siguiente. Este es el mieloma. Es importante que ustedes reconozcan, estas son las células plasmáticas como huevo frito. Cuando fríen, la yema siempre se va a un costado, ¿no? O a veces muy raro que quede en el centro. Entonces, frían un huevo y van a ver una célula plasmática. Pero aquí
Normalmente tenemos menos de 10. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17. Ya está hecho el diagnóstico de mieloma. Pero el mieloma es focal. A veces no es difuso. No es difuso. Difuso quiere decir en todo. Es como si encontraras un jardín lleno de mala hierba. No, encuentra focal, quiere decir en algunos sitios nomás del jardín encuentran focos. Eso es el mieloma, en algunos focos. Puede ser que ustedes hagan un aspirado y ahí no encuentran células plasmáticas, ¿ya? Pero hacen en otro lado y ahí encontraron. Estos son equinocitos en uremia, ¿no? Hemos visto las Bursels cuando tienen los pacientes insuficiencia renal. Ahí el fin.